Desde el 2012, más o menos desde el 2012, Estados Unidos ha venido implementando con la pobreza, más que todos estos habitantes de calle, porque aunque parezca un país que sea el rey del mundo, Estados Unidos cuenta con un índice de pobreza medianamente alto. Estados Unidos ha estado implementando comedores sociales. ¿Qué es un comedor social? Un comedor social es una localidad donde está gente con escasos recursos, como son los habitantes de calle, puedan ir por elementos básicos como son abrigo y alimentación. En cuanto a criminalidad, han habido nuevas órdenes. ¿Puedo contarles? Permiso para... Como si fuera una epidemia. ¿Cómo así? En una localidad se centran los puntos, los focos de criminalidad más altos y se centran las autoridades en ese punto. Por eso digo que una epidemia se cierra y se evita que las demás personas lleguen a ese punto. Delegado, Pues se ha incrementado la tasa de la pobreza. En este caso, El Salvador no solo implementa medidas de apoyo de lo que vendría siendo el capital central, sino que también se utilizan los medios para los recursos sociales y las acciones sociales que se realizan en parte del país. ¿Cómo se dice para usar el permiso para usar el porcentaje? Los recursos destinados fueron el 25%, el 25,7% y también el comercio en los restaurantes, que con esas medidas se implementarían también las tasas de intereses con los servicios que vendrían en las tarjetas de crédito para implementar un fondo que fuera a las acciones sociales destinadas a las personas pobres. Vinieron a intervenir sobre la pobreza en 1.6 de millones de poblaciones, donde pues ya no son tan pobres, pero quedan como 16 millones que todavía siguen siendo pobres por los gastos, los gastos para los servicios. Y pues aparte en Colombia tenemos muchos ingresos, por ejemplo los cafeteros, pues todo eso que nos podrían dar muchas riquezas, solamente que nosotros no los sabemos aprovechar, y también tenemos muchos robos que no nos dejan nada. Por ejemplo, nosotros pues perdemos muchas oportunidades para avanzar con nuestra tasa de valor. La canasta familiar está tan alta por el hecho de que, por ejemplo, países o delegaciones, en este caso, discúlpeme, Estados Unidos y... Dejámoslo en Estados Unidos, la moneda es muy costosa, pues sube y baja mucho su costo, por ende cuando... Es que no les sabría decir bien. La moneda es muy variable. Sí, y eso hace que, por ejemplo, países como delegaciones como Colombia y... es que no me acuerdo cuál más, pero así suelen variar también mucho su moneda porque de eso depende, porque dependen de... es que no me acuerdo. Pero... delegaciones, por ejemplo, como las de Colombia, que requieren mucho de exportaciones, aún teniendo más la capacidad de producirlas, realizan esas exportaciones y al estar la moneda como la delegación de Bosnia, como la delegación de Bosnia está diciendo, la moneda va incrementando y los valores de la misma moneda va incrementando, haciendo que varían los precios de insumos, por ejemplo, de los gastos de la comida, de las gallinas, y otros que incrementan el costo de producción de los mismos juegos como de exportaciones. Listo. Lleguemos al tema del comité. Sabemos que la canasta familiar está alta por eso. Y es porque, no es porque Colombia esté en un conflicto. ¿Cuáles delegaciones son las culpables? Ya te pregunto. ¿Cuáles son las delegaciones? ¿Qué delegación queda la de Rusia? Y es chiquita. Ucrania. Esas son las dos delegaciones. Si esas dos delegaciones están afectadas, eso lleva a que Estados Unidos sea la otra afectada. Digamos,
cuanto a la inflación se da por que no se da como una buena productividad económica. Sin embargo, ahí la solución no está como en crear más billetes ni nada de eso, sino en aumentar la productividad económica de las personas, y al estar en crisis no va a haber productividad económica, entonces las personas van a fomentar una conducta. Nuestra delegación considera que son en un punto también psicológico e interior, como psicológica, entonces pues va a ponerse en una conducta de que si no podemos producir económicamente en un libre espacio porque estamos en pandemia, pues robemos. Entonces, nuestra delegación considera que ese es un factor clave para eso. La delegada. Del segundo puesto global, pues por la criminalidad. Sí. Está enfocado por los Punto de requerimiento parlamentario delegado. ¿Qué estaba diciendo antes? La palabra. o sea, estamos como... Dependiendo. ¿Puedo informarme de eso? Sí, delegado. Bueno, está ubicado en el segundo lugar de la República Democrática del Congo, según el índice global. ¿Y eso es causante por? Por la... Ay, es que esto va cambiando. Está causado por fuente directa en el tráfico de drogas. Porque como sabemos, el tráfico de drogas está mucho en Colombia, porque tenemos muy buenos ubicados para trabajar con Estados Unidos, con México y hay muchos, es que la verdad es que es mucho. Delegados, esta es una pregunta para todos, quiero saber su opinión. Si yo les digo, les pongo dos ejemplos. Uno es El Salvador, dos es Venezuela. El primero, según se ve bien, el segundo no se ve bien, pero los dos hacen lo mismo, pero con diferente propósito. El primero, El Salvador. El Salvador encarcela o priva de la libertad a los pandilleros para evitar criminalidad en su territorio, pero eso lo hace mediante la vulneración de los derechos humanos. La segunda delegación protege el poder político mediante suprimiendo el pensamiento expresivo de la sociedad venezolana. Entonces es como que algo injusto que dejen afuera a los criminales porque es cosas de vida, que para que están bien, no se bien. Delegado. La delegación. Delegación fuera del lugar, por favor. Opino que las situaciones son, o sea, ambos países están bastante mal, pero en uno se nota más que el otro. Venezuela es más común ver videos o en las redes sociales y periodistas muestran la situación de Venezuela. En El Salvador lo muestran más como si el presidente estuviera haciendo algo por el bien del país, sin profundizar los temas de que, digamos que otros turistas y extranjeros viven en El Salvador, viven otras delegaciones y ocurren cosas como el secuestro de una familia colombiana que inculparon en El Salvador por supuestamente hurto y pues hicieron esto y los metieron a la cárcel. Bueno, apelaron mucho por la situación, entonces, en pocas palabras, mi delegación no está de acuerdo. Siento que en Venezuela se nota más y en El Salvador lo oculta más como poder. Delegado de Propósitos de productividad. Por ejemplo, lo que hizo el presidente al encarcelar pues, a los delincuentes fue que después de varios tipos de procesos, él los mandaba a trabajar en ciertas zonas y les brindaba ciertas recompensas, lo cual ligado a la situación en Camboya, pues se contextualiza en una parte. Por ejemplo, en Camboya el 1% más rico de la población tiene a su favor como
bueno, posee más del 30% de la riqueza a nivel nacional. En cambio, el otro 50%, que es más pobre de la población, posee como casi menos del 10% de la riqueza nacional. Y además, Camboya cuenta con diferentes perspectivas de pobreza. Esta que bandas, por así decirlo, externas al país la afectan en cuanto a su situación, y también su carencia de productividad por varios factores de educación, incluso de sanidad. Entonces, pues eso guía más a Camboya a hacer algo más favorable para El Salvador, y pues estamos no tan de acuerdo con Venezuela. Reconocimiento en cuanto a falla y vulneraciones que están haciendo las delegaciones de Estados Unidos, China, El Salvador e incluso Colombia hacia los países que están en vías de desarrollo. Inicialmente, en cuanto a Estados Unidos, podemos apreciar varias fallas. Varias fallas, como por ejemplo los bloqueos económicos hacia varias delegaciones, también lo que viene siendo la falta de inversión en infraestructura para otras naciones, porque como sabemos, Estados Unidos es un país que invierte en capital, pero hay unas que dejan el olvido o interviene más con otra falla que también es las intervenciones militares. Bueno, en cuanto a China, ¿ya? Vamos a contribuir a fallas, por ejemplo, de China, que está su vulneración de derechos humanos. Hemos visto cómo hay personas que se suicidan gracias al exceso de trabajo que está haciendo esta delegación en cuanto a sus fallas internas. Entonces, lo que hacemos es un llamado a que tomen en cuenta los países en vías de desarrollo y con su gran tecnología, por favor, cooperen hacia el desarrollo mundial. La delegación es clara. Implementamos no solo las medidas de pensiones, también la erradicación de lo que son la criminalidad en el país, basándose en una ley de restitución a las personas que están en situación de pobreza. En este caso, tengamos en cuenta que El Salvador es un sistema capitalista en el cual se basa totalmente en las empresas privadas. Este mismo fondo de inversiones, de ese fondo de inversiones se va a restituir para lo que es la educación, el programa de salud mental, la misma salud y los fondos de pensiones que se ven afectados, ya que El Salvador está en un 50% de personas con pobreza y vulnerabilidad. Sí. Mi delegación está pensando en hacer La delegación. La delegación estaba pensando la delegación mía está, pues, digamos que con ayudas de China y Rusia, ambos países, y estábamos pensando la delegación en utilizarlo como fondos agrícolas para otros países que tienen un buen ecosistema. Delegado.